Imagina esto: 300 campesinos, armados apenas con lanzas de forja rústica, frente a 10.000 de los caballeros acorazados más temibles de Europa. Si la historia fuera lógica, esto habría sido una carnicería, pero no en la dirección que esperarías. En menos de una hora, la nieve se tiñó de rojo, cuerpos quedaron dispersos en la tierra helada, y el orgullo de un imperio se hizo pedazos. No es invención de Hollywood. Es la batalla de Morgarten, 15 de noviembre, 1315. Ese día, todo cambió para siempre. La Confederación Suiza, no más que campesinos de montaña luchando apenas para alimentar a sus hijos, se enfrentó al Imperio Habsburgo, el coloso invencible de la Europa Central. En papel parecía una broma. En realidad, fue revolución. Cuando el polvo se asentó, los dogmas bélicos de la Edad Media yacían destruidos. Caballeros, antes adorados como semidioses, ahora yacían sin vida en el barro, mientras campesinos, despreciados como carne para el matadero, permanecían en pie como vencedores. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo logró un puñado de donadie destrozar a miles que dedicaron sus vidas al combate? Lo entenderás al final. Verás cómo los soldados más humildes de Europa se convirtieron en sus guerreros más temidos. Y aprenderás la lección que el Imperio Habsburgo no pudo olvidar. La desesperación es más letal que cualquier espada. Antes de ser leyenda, los suizos eran solo siervos, golpeados, sometidos a impuestos mortales y humillados por señores extranjeros que los trataban como animales. Imagina tu vida en los valles de Suiza, a principios del siglo XIV. Te levantas al alba para trabajar una tierra que nunca será tuya. La mitad de la cosecha se va en impuestos, no a cambio de protección, sino porque jueces austríacos así lo ordenaron. Protestar implica un castigo brutal, resistirse, la muerte, ante los ojos de tu familia. Para la Casa Habsburgo, la más temida de Europa Central, esos cantones no eran más que traspatios. Agujeros insignificantes útiles solo para tributos y recursos. Los nobles austriacos despreciaban a los suizos. Los veían como bárbaros de lengua bravía y manos ásperas por el trabajo. Muy pronto, ese desprecio se tornó crueldad. Llegaron los jueces Habsburgo, los Gestrichen, con arrogancia y violencia. Confiscaron trigo esencial para sobrevivir el invierno. Se apropiaron de ganado por capricho, humillaron públicamente a los hombres y abusaron de mujeres sin temor a castigo. ¿Alguien se atrevía a quejarse? El escarmiento era inmediato y brutal. Quizá hayas oído la leyenda de Guillermo Tell, forzado a disparar a la manzana sobre la cabeza de su hijo solo para entretener a un oficial Habsburgo. Puede ser mito, pero el sentimiento detrás es tan real como la propia tierra. Esa humillación diaria, la rabia impotente, era tangible. Pero algo cambió en la gente dominada. Los montañeses suizos no eran de los que se arrodillan para siempre. Generaciones sobrevivieron inviernos crueles, defendiendo ganado de lobos y bandidos, aprendiendo a depender el uno del otro. Valoraban la comunidad, respetaban la independencia y odiaban, de un modo hirviente y visceral, a los aristócratas extranjeros que pretendían gobernarlos por derecho. 1 de agosto, 1391. 3 cantones, Uri, Schwyz y Unterwalden, se unieron en secreto en un claro de montaña. No eran soldados ni nobles. Eran granjeros, pastores, artesanos hartos de vivir humillados. Ese día juraron. Forjaron una alianza, el legendario juramento del Rütli. Prometieron defenderse mutuamente frente a cualquier tiranía extranjera. Nunca, jamás, aceptar otra vez el yugo Habsburgo. No era simple rebelión, era supervivencia. Sabían que vendría la represalia, que los ejércitos de Habsburgo bajarían sobre ellos, que la próxima batalla no sería por gloria, sino por existir. Y 14 años después, cuando 10.000 caballeros invadieron su valle, estaban listos.
no con armas de lujo, sino con furia. Y la furia, aprenderían rápido, es más mortal que el acero. En 1315, un caballero acorazado era la definición de un tanque medieval, casi invulnerable, más valioso que un pueblo entero, entrenado desde niño para matar. Ahora cambia la perspectiva. Olvida a los campesinos suizos por un instante. Mira desde el otro lado, ese ejército acorazado Habsburgo. Comprende por qué confiaban tanto en una carnicería. Los caballeros no eran solo soldados, eran los depredadores supremos del campo de batalla medieval. Imagina, hombres cubiertos de acero, armaduras artesanales hechas durante años, valiendo el sueldo de una década para un campesino. Cada placa hecha a mano, ajustada al cuerpo. El equipamiento completo costaba más que un poblado entero. Pero el blindaje era solo el comienzo. Montaban caballos de guerra gigantes, destriers, tan caros y letales como sus amos. Criados durante generaciones por fuerza y rabia, capaces de aplastar calaveras de una sola coz. En pleno galope, con un caballero encima, eran arietes vivientes, y llevaban lanzas, espadas, mazas, acero de calidad que abría carne y hueso como nada. Pero lo que los hacía temibles era su entrenamiento. Desde la infancia, un caballero vivía para la guerra. A los 7 era paje, aprendía a montar y la cortesía. A los 14, escudero. Servía a los caballeros mayores, templaba su cuerpo, practicaba la espada hasta el amanecer. Si sobrevivía hasta los 21, era armado caballero. Ya había pasado una década preparando su mente y cuerpo para matar. No entrenaban solo para la lucha individual. Atacaban en grupo, formaciones cerradas, embestidas sincronizadas, rompiendo líneas con precisión y brutalidad. La infantería era únicamente carne de cañón. Campesinos mal armados, espadas oxidadas, lanzas partidas, chalecos de cuero, si acaso. Sin entrenamiento, sin experiencia. Cuando la caballería embestía, corrían o morían. Los barrían, apuñalaban y pisoteaban. Las crónicas están llenas de ejemplos. Caballeros franceses en Flandes, ingleses en Gales, alemanes en Polonia, siempre el mismo final. La caballería triunfa, la infantería perece. Así era la ley natural de la guerra medieval. Por eso, cuando el duque Leopoldo I de Habsburgo alzó su ejército en 1315, estaba confiado. 10.000 hombres bajo su estandarte, al menos 2.000 o 3.000 caballeros acorazados, el resto tropa, arqueros y suministros. Enfrente, campesinos suizos, sin caballos, sin armadura, sin instrucción formal, solo desesperación y lanzas caseras. En papel, era una comedia, ni siquiera batalla, sería una ejecución. Seguro que el duque sonrió mientras marchaba, planeando su banquete victorioso. Pero a medida que internaban en las montañas, notó algo inquietante. Los suizos no huían, no negociaban, no se rendían, esperaban. Y cuando el ejército Habsburgo penetró en el paso de Morgarten, aquella mañana de noviembre, comprendieron. No buscaban la presa, eran la presa. Los suizos no ganaron por mejor entrenamiento, ganaron porque sabían usar el terreno y porque odiaban tanto a sus opresores que preferían morir antes que arrodillarse. Aquí estaba la genialidad. Nunca intentaron pelear como caballeros. Sabían que en campo abierto los aniquilarían. Cambiaron las reglas. El paso de Morgarten, la trampa. Imagina el terreno. Un sendero angosto serpentea entre montañas empinadas, apenas suficiente para 2 carretas de ancho. A los lados, acantilados cubiertos de pinos. Y a la derecha, el lago Egery. Un abismo helado que impide toda huida. No era campo de batalla abierto. Era un matadero natural. Los suizos conocían cada senda, cada roca, cada acceso oculto. Sabían que la armadura, temible abajo,
los ralentizaba en pendientes, que los caballos resbalaban en piedras y barro, y lo más importante, sabían el punto exacto donde atacar. 300 hombres aguardaban ocultos sobre el paso. No eran mercenarios ni soldados. Padres, hermanos, vecinos. Hombres acostumbrados al ordeño, no al combate. Pero ese día, la mirada era distinta. Su arma, la alabarda, un hacha montada en asta, sencilla pero brutal, lo bastante larga para tumbar jinetes, lo bastante afilada para cegar patas de caballo, lo suficiente como para atravesar juntas de acero, sin elegancia, pero mortal. No tenían nada que perder. Si caían, sus familias serían presa de la crueldad Habsburgo. Si huían, serían siervos para siempre. No era gloria lo que estaba en juego, sino libertad o esclavitud. Contrasta esto con la arrogancia de Leopoldo. Recibió advertencias. Guías locales le dijeron: no cruces ese sendero. Demasiado angosto. Demasiado peligroso. El lugar perfecto para una emboscada. Pero Leopoldo rió. Él era un Habsburgo. Conducía a 10.000 hombres. ¿Qué podrían hacerle campesinos? Así que, cuando entró con su ejército en el paso aquella madrugada, avanzaron con descuido en columna, caballeros al frente, carros detrás, sin nadie esperando un ataque. Arriba, en el bosque, los suizos aguardaban en silencio. Sus manos apretaban las alabardas. Los corazones latían, no por miedo, sino por rabia. Décadas de opresión. Décadas de humillación, décadas de dolor. Todo sería devuelto, en sangre. Esperaron la señal, y cuando llegó, la montaña rugió. 15 de noviembre, 1315. El ejército de Leopoldo penetró el desfiladero, sin saber que marchaban a su tumba. La niebla matinal aún flotaba cuando la columna avanzó. Caballeros orgullosos al frente, armaduras tintineando. Detrás, tropas y carros cargados de provisiones, preparando la fiesta de la victoria. La formación se estiraba por kilómetros, 10.000 hombres apretujados por el paso. Demasiado estrecho. Los caballeros hombro a hombro, los caballos inquietos sobre piedras, los equipos atascados en el angosto sendero. Pero nadie temía, eran las tropas de élite Habsburgo. Entonces la montaña se movió. Primero el estruendo. Un trueno que retumbó entre los riscos. Alguien miró arriba, rocas inmensas. Algunas del tamaño de casas se precipitaron hacia las filas Habsburgo. El caos fue inmediato y total. La primera roca pulverizó un carro, astillas al instante. La segunda aplastó un grupo de soldados, gritos ahogados por la piedra. La tercera golpeó un caballo de guerra, lanzando a su jinete al aire antes de estrellarse fatalmente. Troncos siguieron. Troncos de pino rodando montaña abajo, arrasando filas como el puño de un dios. Los caballos chillaban, miembros rotos. Hombres gritaban, enterrados vivos entre rocas y madera. Sangre comenzó a fluir en arroyos rojos por el barro y la nieve. Entonces bajaron los suizos. Aullando, descendieron. 300 hombres con ojos de furia y alabardas en mano. No hubo formaciones, solo pura agresión. Un campesino, quizás un granjero en su cuarentena, manos endurecidas, alcanzó primero a un caballero. Este intentó levantar la espada, pero la armadura era muy pesada y el barro, inmisericorde. El campesino bajó la alabarda. El filo cortó el muslo, destrozando hueso y músculo. El caballero cayó, atrapado en su acero, gritando y sin poder levantarse. El campesino no se detuvo. Otro golpe, al cuello. Fin. Escenas así por todas partes. Las fuerzas Habsburgo no podían responder. Demasiado apretados. Demasiado caótico. El maldito terreno giraba en su contra. Los caballeros resbalaban en las laderas. El peso del acero los arrastraba.
Los caballos, en pánico, alzaban patas, arrojando jinetes. Las armas se trababan entre la multitud. Hombres que pasaron la vida en guerra, décadas de entrenamiento, cientos de batallas, ahora se hallaban completamente indefensos. Los guerreros de élite de Europa, destrozados por campesinos que apenas sabían sostener una espada. El colapso mental fue aún más rápido que el físico. El pánico se propagó como fuego. Hombres intentaban volverse, no había espacio. Intentaban correr, no había salida. El paso bloqueado delante y detrás, rocas en los costados. A la derecha el lago, frío, profundo, esperando. Algunos caballeros, dominados por la locura y desesperación, lo intentaron. Saltaron al agua helada, pensando nadar hacia la salvación. Pero la armadura tenía otros planes. Se hundieron como piedras, siendo tragados en silencio por el lago. Y la carnicería apenas comenzaba. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Y los suizos no ofrecieron piedad. No hubo duelos gloriosos, nada de baladas heroicas, solo matanza. Atacaban en grupo. 3, 4, 5 hombres contra cada caballero. Si éste levantaba espada contra uno, otro lo golpeaba por detrás con la alabarda. Cuando se giraba, un tercero apuñalaba la axila, donde la serende y el acero se abría. La sangre brotaba en burbujas rojas. Un caballero que en campo abierto habría abatido a 10 campesinos, aquí apenas se podía mover. La armadura, que debía protegerlo, se volvió prisión. El peso lo arrastraba en el barro. El espacio no le dejaba blandir el arma. Los suizos bailaban a su alrededor como lobos cercando un oso. Alabarda a las patas del caballo. El animal cae, chillando, arrastrando al jinete. Hacha en el yelmo. El acero se deforma. Cuchillo en la rendija óptica. Silencio. No era glorioso. Era sucio. Combate cerrado. Sangre hasta los codos y cuerpos destrozados. El aire lleno del clamor de la agonía. No héroes, sino gritos animales. Hombres llamando a sus madres, rogando piedad en lenguas que los suizos no entendían. Pero los suizos no frenaron. Décadas de humillación, hambre y golpes. Cada golpe de alabarda era por esos años. Cada herida, por las mujeres abusadas por oficiales Habsburgo. Cada cráneo hundido, por los niños hambrientos cuyos granos fueron confiscados. No era simple venganza. Era ajuste de cuentas. Enfatiza la ironía. Los soldados más ricos y mejor equipados de Europa. Hombres cuya armadura valía lo que un pueblo en una década. Masacrados por campesinos cuyas armas costaban menos que una espuela de caballero. Esa alabarda probablemente era casera. El hacha, herramienta de campo la semana anterior. Pero la armadura no importaba si no podías moverte. El entrenamiento no servía sin espacio para pelear. ¿Sangre azul? Corría igual de roja. Los comandantes Habsburgo intentaron restaurar el orden desesperadamente. Oficiales gritaban órdenes que nadie oía. Veteranos quisieron organizar la resistencia. ¿Pero hacia dónde? No había espacio. Los hombres ya huían, atrapados por el miedo. Toda jerarquía militar, esa cadena obediente que sostuvo ejércitos por siglos, colapsó en menos de 20 minutos. El propio duque Leopoldo, que entró confiado en el valle esperando victoria, tuvo que montar y huir para salvar la vida. Sus guardias caían. El estandarte yacía en el barro. El orgullo destruido. Cuando finalmente la matanza se apaciguó, no por piedad, sino porque no quedaban enemigos, el campo parecía el mismo infierno. Cuerpos por todas partes, algunos aún moviéndose, apenas respirando bajo la armadura. La nieve, blanca al amanecer, ahora era roja, saturada de sangre. Rocas y árboles manchados. A la orilla del lago, figuras acorazadas, medio sumergidas, miraban al cielo con sorpresa eterna. Contemos bajas.
de 1500 a 2000 Habsburgo muertos en una hora. Nobles, caballeros. Lo mejor de Europa, aniquilados. Suizos, menos de 100. Tal vez 50. No fue una batalla, fue una declaración. Y cuando los suizos, jadeantes y manchados, contemplaron la destrucción, supieron. Habían cambiado todo. Para siempre. La noticia corrió como rayo por Europa. Un ejército de campesinos había destrozado a uno de los más poderosos imperios. El código caballeresco ya nunca sería igual. Imagina el impacto. En Viena, París, Londres, palacios y castillos llenos de nobles. Todos preguntando, ¿cómo? ¿Cómo perdió un ejército Habsburgo lleno de caballeros de élite ante campesinos? Los caballeros eran elegidos de Dios. Siglos de teología y costumbre lo afirmaban. Los nobles luchaban, los campesinos trabajaban. Morgarten lo demolió todo. De pronto, todo era incierto. Si campesinos podían vencer caballeros, quizás el orden social no venía de Dios. Tal vez la heráldica y la armadura valían menos de lo que pensaban. Lo más inquietante, quizá la propia jerarquía medieval era mentira. El impacto político fue inmediato y profundo. El imperio Habsburgo, antes invulnerable, gobernando como máquina de hierro, ahora parecía frágil, débil, vencible. Otras potencias tomaban nota. El rey de Francia recopiló estrategias suizas. Generales ingleses estudiaron el uso del terreno. Príncipes alemanes repensaron su infantería. Pero lo crucial, la Confederación Suiza ganó legitimidad. Antes, bandidos de montaña negándose a sus señores legítimos. Ahora, una fuerza verdaderamente temida. Cuando la noticia corrió, otros cantones lo comprendieron. Lucerna se sumó en 1342. Zúrich en 1352. Berna, pronto después. Todos vieron lo mismo. Unión significaba fuerza. Sobrevivir era aliarse. La confederación creció, no por conquista, sino inspiración. Contrástalo con la vergüenza Habsburgo. El duque Leopoldo sobrevivió. En cuerpo, al menos. Pero su reputación, hecha trizas. El hombre que planeó banquetes antes de guerrear contra campesinos, acabaría viviendo como un fracasado. Sus rivales reían. Las familias de los caballeros muertos vivieron en vergüenza. Sus ancestros, linaje de siglos, asesinados por campesinos. Ningún bardo cantó su valentía. Ningún poema inmortalizó su hazaña, solo un recuerdo avergonzado. Fueron vencidos por siervos. Mientras tanto, los suizos se volvieron leyenda. Baladas sobre guerreros invencibles circularon. Las historias crecieron. Quizá exageradas, pero el núcleo era claro. 300 hombres vencieron a 10,000. No importaban los nombres, los héroes eran el pueblo entero. Morgarten no solo fue una batalla, sino un cambio de paradigma. Demostró que una infantería disciplinada, con terreno y táctica adecuada y suficiente motivación, podía vencer a la caballería pesada. Esta lección, grabada con sangre, remodeló la guerra europea por siglos. Pero los suizos aprendieron otra cosa. Sabían que el imperio Habsburgo no lo olvidaría ni perdonaría. La venganza vendría, con ejércitos más grandes y mejor preparados. Vendrían más batallas, y tendrían que estar listos para repetir el milagro, o morir intentándolo. Después de Morgarten, los suizos no volvieron al arado. Se prepararon y perfeccionaron la formación más temida, el cuadro de piqueros. Comprendieron un secreto que otros aún ignoraban. Morgarten no fue casualidad. Se podía repetir. Mejor aún, perfeccionar. Décadas de práctica dieron origen a lo que los historiadores llamarían la infantería más letal antes de la pólvora, el cuadro suizo de picas.
Imagina un erizo de acero. Piqueros de 4 o 5 metros en todas direcciones. Una ola humana casi imposible de atravesar por la caballería. La genialidad era su simpleza. Primera fila. Picas hacia arriba. Segunda, horizontal. Tercera, cuarta, quinta, sosteniendo la muralla. Cuando la caballería cargaba, no enfrentaba hombres, sino una muralla de lanzas en punta. Ningún caballo, por valiente que fuera, embestía ese muro. Su instinto lo detenía, y cuando frenaba, los suizos avanzaban. Lentamente, con ritmo de muerte. Pero la formación no valía nada sin disciplina. En Suiza, cada hombre cumplía el deber militar. No era elección, era deber. Mientras otros campesinos descansaban los domingos, los suizos entrenaban. Ensayaban la formación. Aseguraban la supervivencia de todos, dependía del hermano de al lado. Aún no eran mercenarios. Todavía luchaban defendiendo su casa, y eso los hacía aterradores. La racha de victorias creció. Laupen, 1339. Caballería borgoñona, otro gigante europeo. Intenta aniquilar a los suizos. Mismo resultado. El cuadro resiste, luego contraataca. Los borgoñones huyen. Salvan la vida a los afortunados. Sempach, 1386. Venganza Habsburgo, 70 años tras Morgarten. Leopoldo III, hijo del anterior, invade Suiza con un inmenso ejército, jurando lavar el honor de su padre. La batalla fue brutal, cuerpo a cuerpo, lanzas contra espadas. Cuando el sol cayó, Leopoldo muerto, su ejército en ruinas, y los suizos otra vez victoriosos. Cada victoria alimentó el mito. Entonces, la transformación económica. Reyes y papas de Europa comprendieron el valor suizo. Pagaban fortunas para contratarlos como mercenarios. Reyes franceses los usaron de guardia personal. Incluso el Papa, y aún hoy, confía en la guardia suiza. ¿Por qué? Porque cuando un suizo jura proteger, lo hace hasta la muerte. Y así surgió la paradoja. Luchaban por dinero. Eran los más buscados. Se hicieron ricos matando, perfeccionando su arte bélico. Pero nunca perdieron su esencia original. Podían pelear por otros, pero por su patria. Morirían sin paga. Porque recordaban. Recordaban Morgarten. Recordaban haber estado de rodillas. Y juraron, en sangre y en tradición, no regresar jamás a esa sumisión. Al final del siglo XV, la frase «suizos invencibles» era más que mito. Era una realidad escrita en sangre. Durante casi 2 siglos, los suizos fueron invencibles. Hasta que cometieron un error fatal. Dejaron que la codicia les dominara y eligieron al peor enemigo. El cambio de ciclo. El auge suizo de los siglos XIV y XV no solo significó defensa, sino conquista, expansión. Inspiraron miedo por toda Europa. Nancy, 1477. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, uno de los más ricos y ambiciosos de Europa, conduce un gran ejército contra Suiza. Tenía artillería moderna, caballería acorazada, dinero y orgullo. Nadie pensó que perdería. Los suizos lo aniquilaron. En un solo día, el ejército borgoñón fue eliminado. El propio Carlos murió en batalla. Su cuerpo fue hallado días después, en un lago helado, devorado parcialmente por lobos. El príncipe más orgulloso de Europa, reducido a despojos en la nieve, mientras los suizos saqueaban su tesoro. Ya no eran batallas defensivas. Eran conquistas. Reyes pagaban para evitar ataques suizos. Emperadores negociaban pactos.
Los suizos elegían sus trabajos como mercenarios. Quien pagaba más recibía la pica. Pero algo esencial se perdió. Lo que empezó como lucha por libertad devino negocio. Los combatientes de Morgarten, aquellos defendiendo su aldea, luchando por rabia, habían muerto. Sus nietos peleaban por oro. Los soldados suizos se hicieron ricos. Compraban casas y tierras, vestían ropa fina, pero perdieron el espíritu, la furia desesperada que los volvió invencibles. Contrasta, los luchadores de Morgarten no cobraron. Los de Sempach murieron por la patria. Los de Nancy mataron por el oro borgoñón. Intercambiaron el sentido de la vida por monedas. Y cuando el oro fue la motivación, vino la vulnerabilidad. Marignano, 1515. Demasiada confianza y sed de oro francés llevaron a los suizos a enfrentar a Francisco I de Francia. Un error. Francisco no tenía caballeros medievales, tenía ejército profesional y, más importante, artillería moderna. El primer día, los cuadros suizos avanzaron, invencibles como siempre. Pero entonces, sonaron los cañones, el infierno se abrió, las balas barrieron las filas. Un disparo, una esfera de hierro, podía perforar a 10, 15 o 20 hombres en un instante. Cuerpos se estallaban. Sección tras sección del cuadro se desmoronaba bajo el fuego. No había ventaja de terreno, no había sorpresa, solo pugna brutal contra la letalidad moderna. Los suizos, que jamás retrocedían, que no conocían el miedo, ahora se hallaron impotentes. No había forma de contraatacar, ni de acercarse antes de ser masacrados. No podían ganar. El segundo día, repitieron la hazaña. Mismo resultado. Más cañonazos, más cadáveres. Al acabar la matanza, más de 10.000 suizos yacían muertos. La mejor infantería de Europa, exterminada por la Guerra Nueva. La ironía era obvia. Armas de pólvora los destruyeron, las mismas que despreciaban por poco honorables. Decían que los hombres luchaban con acero, no con pólvora. Pero el mundo ya no se interesaba por el honor. La era de los caballeros, vencida en Morgarten, ya era historia. Porque una era nueva, la pólvora, había llegado. Y en ese mundo, el cuadro era tan obsoleto como los caballeros que un día demolió. Marignano rompió el mito de la invencibilidad suiza. Ya no eran imbatibles. Eran solo humanos. Sangrando, muriendo. Y el mundo lo vio. Hoy, cuando ves la Guardia Suiza Vaticana, con sus uniformes multicolores, recuerda que un día hicieron temblar al continente. Morgarten fue el inicio, y nunca se debe olvidar por qué. La Guardia Suiza del Vaticano, la unidad militar más antigua e ininterrumpida del mundo, trae su linaje directo de aquel día sangriento de 1315. Quienes hoy custodian al Papa llevan la herencia de aquellos campesinos que doblegaron a un imperio. Pero algo cambió. Tras Marignano, los suizos entendieron, no podían dominar el mundo. La guerra moderna, cañones y pólvora, era demasiado mortal. Tomaron una decisión, renunciaron a la conquista, eligieron la neutralidad, pero guardaron su arte guerrero, sirvieron y aún sirven como protectores, porque cuando un suizo jura proteger, ese juramento es en sangre. Esa distancia entre los furiosos combatientes de Morgarten y la identidad suiza moderna, pacífica y neutral, pero letal si es provocada, es parte directa de su legado. Pero mira más allá. El legado real de Morgarten no es solo de Suiza, una revolución militar. Morgarten probó algo insospechado: infantería disciplinada, táctica y terreno correcto. Podía derrotar caballería pesada. Marcó el calendario del fin de la era caballeresca. Por siglos, los ejércitos europeos estudiaron la forma suiza. Los tercios españoles, picas que dominaron el continente en el siglo XVI, nacieron de la táctica suiza.
Los lansquenetes alemanes copiaron el cuadro suizo. Los lansquenetes ingleses imitaron sus elementos. La guerra medieval, fundada en los caballeros, desapareció. No porque los caballeros fueran débiles, sino porque el mundo comprendió. La armadura no importa contra estrategia y disciplina, independencia política. Morgarten aseguró la supervivencia suiza. El Imperio Habsburgo nunca reconquistó esos cantones montañosos. Suiza fue libre. Y con los siglos, más cantones se sumaron, creciendo hasta ser la Suiza moderna. Considera esto una de las naciones más ricas, estables y pacíficas del mundo. Existe porque 300 campesinos se rehusaron a arrodillarse una mañana de noviembre. El triunfo del espíritu humano. Pero la lección profunda no es militar, ni política. Es humana. 300 personas, invisibles, sin esperanzas, destrozaron en una hora a lo mejor de la Europa feudal. ¿Por qué? Porque defendían su hogar. Porque ya no les quedaba nada que perder. Porque comprendieron que la gloria vale menos que la libertad. Y porque la furia, pura, concentrada por años de opresión, es más letal que cualquier acero o adiestramiento. Aquí contrasta la humanidad de los caídos. Los caballeros Habsburgo, no todos monstruos. Muchos eran hijos, padres, esposos que luchaban porque el deber así lo exigía. Combatieron en una guerra injusta y murieron cruelmente, bajo el barro y la sangre, lejos de casa. ¿Los suizos? Muchos murieron también luego en otras batallas. Laupen, Sempach, Marignano. Algunos sangraron como mercenarios en tierras lejanas, pero tras Morgarten, siguieron siendo libres. Y eso era todo. ¿Qué ocurre cuando un imperio se vuelve tan arrogante que olvida que incluso los más humildes pueden morder de regreso? Morgarten contestó, con sangre, cuerpos y una lección que Europa nunca olvidará. La historia no es solo de reyes y caballeros, es la historia del pueblo, de aquellos que se alzaron con valor cuando todo parecía imposible. A veces esos son campesinos, armados de lanzas forjadas en casa. A veces, vencen al mundo. Recuerda esto. Recuerda que 300 campesinos destrozaron a 10,000 caballeros porque ya no soportaban ser humillados, golpeados y hambreados. Recuerda que el terreno y la furia vencieron a la armadura y la arrogancia. Recuerda que a veces los más débiles, aquellos que nadie creía importantes, cambian el curso de la historia. Así que, la próxima vez que te digan que eres demasiado pequeño, débil o irrelevante para hacer la diferencia, piensa en Morgarten. Y no olvides, 300 hombres. 1 hora. 10,000 caballeros. Imposible. No si la rabia es suficiente.